los seres espirituales se desenvuelven en un escenario de distintas frecuencias, ¿no? Tenemos, tú sabes bien, Emilio, que tenemos la angelología también, o la demonología. Varias obras de teología cristiana han ideado jerarquías, ¿no?, de seres angelicales. Entonces, hay seres espirituales incorpóreos y corpóreos, o sea, es decir, carente de cuerpo físico o poseedor de cuerpo físico en esta dimensión. O sea, para desenvolverse en un escenario de distinta frecuencia, o pongamos alta frecuencia, mayor frecuencia, o puede ser también baja, necesariamente el ser espiritual tiene que ser incorpóreo, tiene que ser sutil, etéreo, de cuerpo celestial, o siendo corpóreo puede desplegarse en mayor frecuencia. Te pregunto esto porque se habla mucho, estuve viendo algunos vídeos antes que te conectaras, y se habla mucho de los ángeles encarnados. La gente le llama mucho la atención en el ámbito este de internet también, en el ámbito espiritual, los ángeles encarnados. O sea, que serían personas que están en el plano físico, pero habitan con una energía descomunal, que es una de las características, o a veces dicen también personas que se encuentran con alguien que les da una señal o ese mismo día les dice que vayan para algún lado, para otro lado, y, o sea, afectan en su rutina y termina ocurriendo como un accidente y la persona, y hay muchos casos, ¿no? Y la persona dice, pero ¿quién fue esa persona? Que no conocía de nada y me invitó un día a tomar un café y en mi trabajo explotó una bomba, ¿no? ¿Quién fue? Y la persona desapareció. Claro, seres de una alta frecuencia que pueden quizás estar en una jerarquía de ángeles, según la jerarquía cristiana, ¿no? Pero hayan decidido encarnar en un cuerpo, y aunque están en un cuerpo, tienen ciertos atributos detectables, ¿no? Tanto físicos como actitudinales de ángeles. Eso puede ocurrir, Emilio, y es interesante quizás saberlo para decidir qué hacer, ¿no? Es decir, porque muchas personas, quizás, mencionaba este vídeo que vi, que después lo podemos compartir en la descripción, son ángeles encarnados, y se menciona que no suelen estar enterados que son ángeles, por haber caído en la trampa del sistema de pensamiento del mundo que los programó para no detenerse a reflexionar un segundo y no conocerse, ¿no? Estar siempre en la rueda del hámster y capaz que la persona es un ángel. ¿Puede ser, Emilio, esto? Bien, es muy potente lo que planteas y merece la pena plantear una serie de reflexiones. Lo primero es recordar, está implícito en todo lo que venimos hablando, también tiene que ver con lo que compartimos acerca de los seres espirituales involutivos en el anterior encuentro al que tú hacías mención hace un rato, de que ser espiritual no significa forzosamente ser evolutivo. Esto es algo que a nuestra mente le choca, ¿no? Porque solemos asociar los seres espirituales con lo amoroso, ¿no? Con lo evolutivo, etcétera, etcétera. No, los seres espirituales, hay seres espirituales, nos dicen las tradiciones, que son la mayoría, que están al servicio de la vida, ¿no? Que están al servicio del sentido de la vida. Son, por tanto, sensatos, ¿no? Porque están al servicio del sentido de la vida. Pero también se nos dice que hay seres espirituales insensatos, porque se ponen a contramano del servicio de la vida y, por decirlo de algún modo, tienen finalidades propias. No son las finalidades propias que podemos tener en esta dimensión, pero no dejan de ser finalidades propias que las llevan a ponerse a contramano del sentido de la vida. Por tanto, hay seres espirituales evolutivos e involutivos. Los seres espirituales evolutivos no tienen merma en su frecuencia vibracional, es decir, un ser espiritual evolutivo que pertenezca a cualquiera de esas dimensiones a las que hemos hecho referencia, desarrolla normalmente y de forma natural su existencia en esas otras dimensiones. En cambio, cuando hablamos de seres espirituales involutivos, los seres espirituales involutivos, al ponerse a contramano de la vida, tienen una bajada vibracional en su estado de consciencia, Mariano, lo cual no significa que dejen de ser seres espirituales, pero sí tienen un bajón en su frecuencia vibracional. Por ejemplo, un ser humano que se convierta en asesino no deja de ser un ser humano. Evidentemente, en su estado de consciencia tiene una enorme bajada vibracional por el hecho de asesinar, pero sigue siendo un ser humano.
Lo mismo ocurre, salvando la distancia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, en esas dimensiones. Cuando un ser espiritual se pone a contramano de la vida, sigue siendo un ser espiritual. Lo único que ocurre es que su estado de conciencia tiene una merma vibracional y eso lo lleva a caer de dimensiones. Y va cayendo de dimensiones para seguir desarrollando su vida, para seguir desarrollando su existencia en aquella dimensión que tenga sintonía con la frecuencia vibracional de su estado de conciencia. Es decir, que por tanto hay seres espirituales involutivos que precisamente por ser involutivos siguen siendo seres espirituales, pero que su bajada vibracional lo ha traído a esta dimensión. Todo lo que las tradiciones espirituales en el cristianismo se le llama normalmente al mayor responsable, por así decirlo, se le da fundamentalmente el nombre de Satanás, también se le llama el dragón, también se le llama la bestia, también se le llama Belcebú, se le llama de muchas maneras y junto con él una pléyade importante de ángeles caídos, ¿no? Ya la expresión ángeles caídos refleja muy bien lo que yo acabo de compartir. Siguen siendo ángeles en el sentido amplio del término. Ahora entraremos en más detalle en la medida en que tú lo veas oportuno. Siguen siendo seres espirituales, pero su vivencia, la dimensión en la que desarrollan su existencia, tiene que estar en coherencia con la sintonía de su estado vibracional. Y eso hace que hayan bajado hasta aquí. Pero siguen siendo seres espirituales. A estos seres espirituales involutivos que están en esta dimensión, le dedicamos nuestro anterior diálogo. Y los seres espirituales evolutivos. Los seres espirituales evolutivos están al sentido de la vida, están alineados con el sentido de la vida y, por tanto, no tienen ninguna bajada vibracional. Son seres espirituales que desarrollan su existencia, sus vivencias, en los planos dimensionales que les son propios, no impropios, como le sucede a los involutivos que vienen a parar a dimensiones que no son las que en principio le corresponderían. Los seres espirituales evolutivos siguen en las dimensiones que les son propias. A partir de ahí, si esos seres espirituales evolutivos siguen en esas otras dimensiones, ¿pueden hacerse presentes aquí? ¿Pueden de alguna forma mostrarse aquí? Pues bien, lo que estas tradiciones nos dicen es que sí, que pueden hacerse presentes y que pueden mostrarse aquí. Y para entenderlo es muy útil acudir, podemos acudir a muchas cosas, pero creo que es especialmente útil acudir, Mariano, para entenderlo de una forma que nuestra cabeza no pueda aprehender, ¿no? Conceptos e ideas que evidentemente son, vamos a decirlo así, de muy alta frecuencia vibracional. La ciencia del yoga es muy útil al respecto. La ciencia del yoga tiene un libro que es su columna vertebral, el que, recogiendo toda la antigua tradición del yoga, escribió allá por el siglo II después de Cristo ese gran sabio hindú que fue Patanjali. Esa obra la conocemos hoy como los Yoga Sutras de Patanjali y con breves aforismos, es decir, con sutras relacionados con el yoga, de ahí el nombre de los Yoga Sutras, se nos enseña la ciencia del yoga y la práctica del Raja Yoga con todo lo que eso conlleva de las distintas técnicas, las distintas etapas, las distintas fases de lo que es el yoga. Pues bien, en la ciencia del yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, hay una sección que tiene como título los siddhis. Los siddhis. Los siddhis son las capacidades latentes que tenemos todos los seres humanos, pero que se van haciendo patentes solo si evolucionamos espiritualmente. Es decir, solo si en nuestra práctica de vida somos cada vez más coherentes, no con nuestra apariencia, sino con nuestra esencia. Cuando vamos viviendo cada vez con mayor coherencia con nuestra esencia, esas capacidades o siddhis que tenemos latentes se van haciendo patentes. Pues bien, dicho de una forma muy gráfica, en los Yoga Sutras de Patanjali se hablan de 25 siddhis. Pues bien, dicho de una forma gráfica, esas capacidades que nosotros tenemos latentes y que se pueden o no hacer patentes, estos seres espirituales evolutivos las tienen patentes, es decir, en esas dimensiones de una forma natural, ellos tienen vivas esas capacidades que nosotros aquí tenemos latentes. Creo que me explico, ¿verdad?
Fíjate, Mariano, que estamos hablando de que esas capacidades también las tenemos nosotros. Lo que ocurre es que eso solo va apareciendo en el ser humano cuando va avanzando en el sendero espiritual. Los seres espirituales evolutivos, por ser seres espirituales y ser evolutivos, esas capacidades las tienen de manera natural. Y esas capacidades son las que usan, las que utilizan para hacerse presentes aquí entre nosotros. Muy concretamente, hay una capacidad, es muy importante en lo que aquí estamos hablando ahora, que es la generación de Mayami Rupa. Los Mayami Rupas, ¿qué son? Los Mayami Rupas son la posibilidad de en consciencia generar una especie de cuerpo que te permite hacerte presente donde tú consideres oportuno. Por ejemplo, un ser humano que haya avanzado en el sendero espiritual, que haya llegado a lo que podemos denominar maestro, ¿no?, en clave occidental, un Mahatma en clave hinduista, un Bodhisattva, ¿no?, en clave budista, tiene esta capacidad. Una capacidad que es latente y han hecho patente. Pueden aparecer estando donde sea, estando en medio de la India, estando en el Tíbet, donde sea, pueden aparecer con una corporidad en cualquier parte del mundo. Eso es lo que se llama la generación de un Mayami Rupa. Y las personas que lo vean, lo verán como si tuviera una realidad física y realmente puede incluso mover objetos físicos. Tú sabes también que no es salirme del tema, creo que puede ilustrar lo que aquí estamos hablando y hacerlo un poquito más ameno. Yo creo que tú sabes, y la mayoría de las personas que nos escuchan y nos ven también, que en todas las películas y series de ciencia ficción que hay actualmente, los guionistas toman muchas fuentes, toman muchas referencias del campo espiritual. Y, por ejemplo, los Yoga Sutra de Patanjali, la ciencia del yoga, aparece reflejado en muchas películas, por ejemplo, de Hollywood. Pongo el caso de las Guerras de las Galaxias. En las Guerras de las Galaxias aparecen unos personajes de un tipo, de otro, y tienen capacidades. Esas capacidades, en algunos casos, están tomadas de estas fuentes a las que estamos haciendo referencia. Pues bien, creo que es en la última entrega de la Guerra de las Galaxias, perdona que no recuerde el título, pero creo que es en la última entrega, el personaje que ha sido protagonista durante toda la saga de la Guerra de las Galaxias, que ya está, entre comillas, mayor, vamos a llamarle por llamarlo coloquialmente, él tiene la capacidad de, estando en un planeta, sentarse en postura de meditación, sentarse, meditar, entrar en sí y proyectarse a otro planeta donde está teniendo lugar una batalla y hacerse presente en esa batalla a favor, vamos a llamarle, de las fuerzas del bien contra las fuerzas oscuras. Y se ve, la película te pone de manifiesto cómo está en un planeta, pero a su vez se ha proyectado a otro y en ese otro tiene una presencia que es física, porque es capaz de parar bombas, porque es capaz de defender la vida, ¿no?, de aquellos a los que precisamente para defenderlo se ha hecho presente. En definitiva, Mariano, los seres espirituales evolutivos que están en esas otras dimensiones, sin embargo, tienen la capacidad patente que nosotros tenemos latente de proyectarse, entre comillas, para estar aquí en este plano. Y eso sí, junto con esa capacidad, junto con subrayar que tienen esa capacidad, con lo cual esa presencia de ángeles que están en cuestiones que parecen rutinarias de nuestra vida y que pueden aparecer, realmente tiene un fundamento de consciencia, tiene un fundamento espiritual. A veces puede ser fantasía, ¿no?, de la persona que dice que lo ha visto, pero tiene un fundamento desde el punto de vista consciencial y espiritual. Y tener en cuenta, además, que como estamos hablando de seres espirituales evolutivos, nunca lo harán a modo de interferencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los seres espirituales involutivos interfieren, tienen sus propios objetivos, contramano de la vida, insensatos, como decíamos antes, y en pro de esos objetivos propios interfieren. Los seres espirituales evolutivos no tienen objetivos propios, dicho entre comillas, están al servicio del sentido de la vida y a partir de ahí, cuando se hacen presentes en este plano, no lo hacen para interferir, lo hacen de una forma que no tiene que ver con la interferencia, sino con un acompañamiento y con una presencia que sobre todo va dirigida a mantener el equilibrio para que podamos seguir evolucionando en consciencia.
Es decir, la interferencia de los seres espirituales involutivos puede romper los equilibrios para que podamos evolucionar en conciencia. Los seres espirituales evolutivos, al hacerse presente, lo hacen siempre con un acompañamiento amoroso y restableciendo los equilibrios. Ya está. No, ni quieren ni pueden hacer más. No pueden pasar esa línea porque sería afectar a nuestro libre albedrío. Pero en cambio ese libre albedrío que la interferencia involutiva de alguna forma puede ponerlo en solfa, los seres espirituales evolutivos con su presencia restablecen los equilibrios para que en libre albedrío podamos, aquí encarnados como dimensiones álmicos y espirituales, que eres tú, que soy yo, que somos todos los seres humanos en nuestra esencia, con nuestra apariencia podamos evolucionar en conciencia, podamos evolucionar espiritualmente. Así que esa presencia que tú me comentas, todas las fuentes hacen referencia a ello. Habrá casos, por supuesto, de personas que aparecerán en Internet, en las redes, y será pura fantasía, pero habrá otros casos que serán reales porque es algo cierto, es una posibilidad cierta, y al tratarse de ser espiritual evolutivo, la seña de identidad que los diferencia es que nunca será una interferencia, sino que será un acompañamiento amoroso que tiene mucho que ver con el mantenimiento o la recomposición de los equilibrios para que podamos evolucionar en conciencia. Que evolucionemos o no ya es cuestión nuestra, pero que el escenario lo permita es de lo que ellos se ocupan. Los parámetros de la digitalización para poder estar en relación con esos servicios públicos. Por tanto, estamos hablando de la digitalización del sistema financiero, estamos hablando de la digitalización de los servicios públicos y de la gestión pública, y estamos hablando, por supuesto, de las tecnologías invasivas, porque tenemos que tener en cuenta que Elon Musk es el propietario de una corporación que es Neuralink, y Neuralink está a la cabeza mundial en orden a la implantación de sensores cerebrales que nos conecten a la nube, que nos conecten a las tecnologías. Inicialmente esto se vende como una panacea para curar enfermedades, como las enfermedades de ELA, etcétera, etcétera. Pero el objetivo es que vayamos haciendo una forma de vida en la que terminemos colocándonos sensores para ampliar nuestras capacidades, los que se nos venden, para que tengamos una mayor eficiencia y para una mayor comodidad de nuestra vida, y eso sí, ocultándonos o no diciéndonos que cuando yo me conecto a la nube, no solamente recibo servicios de la nube, es que la nube también está en contacto conmigo, con lo que el control y el monitoreo ya no solamente de lo que hago, de lo que no hago, sino incluso de lo que pienso o de lo que no pienso. Y en este contexto de las tecnologías invasivas, Neuralink, Elon Musk va a la cabeza de la misma forma que va a la cabeza, y concluyo con el tema de las distorsiones electromagnéticas, con este lanzamiento de satélites al espacio masivo que se está llevando a cabo y que en el 2030 debe haberse lanzado 100.000 satélites. Ahí la corporación SpaceX de Elon Musk está a la cabecera, con el objetivo de meter al planeta en una gran red, en una gran telaraña electromagnética, con todo lo que eso supone, porque los satélites estarán conectados entre sí, pero estarán conectados con 5 millones de estaciones bases que estarán sobre la faz de la Tierra. Con un poquito de imaginación, la foto es tremenda, ¿no? 100.000 satélites conectados entre sí, 5 millones de estaciones bases, todo interconectado, metiendo a la Tierra y a la humanidad en una enorme telaraña electromagnética cuya frecuencia puede ser modulada a gusto de estas corporaciones. Y ya hace tiempo que la musicoterapia, que hoy es una rama de la ciencia, nos enseñó que las frecuencias vibracionales, los hercios, influyen en nosotros, influyen en nuestra capacidad de concentración, en que estemos más sosegados o más en cólera, y todo eso va a suponer que estamos en manos, incluso en el control más directo de nuestras emociones y nuestros pensamientos a través de estas tecnologías invasivas. Pues bien, cuando se dice, Edgardo, que en el 2024 no ha pasado nada, ¿cómo que no ha pasado nada? En el 2024 se han puesto ya definitivamente los cimientos de algo que ahora, y hablaremos de ello seguro, va a ser la construcción de las distintas plantas, que una vez que los cimientos han sido forjados, hombre, hay riesgo de que haya algún tipo de desviación,
Para eso están los shocks globales, para ponernos en cintura si fuera necesario, pero evidentemente yo diría que el gran trabajo ha sido culminado en el año 2024. O sea, ya no estamos viviendo una película de ciencia ficción en Netflix, ¿no? Se está haciendo, el 2024 se convirtió la utopía en una realidad total. Creo que eso, Edgardo, está a la vista. Es decir, llevamos muy poquitos días del 2025 y da igual el país, porque a mí me gusta consultar medios de comunicación de muchos países, en lengua hispana, también de América Latina, por supuesto, no solamente de España, sino de lengua anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos. Veo prensa alemana, veo prensa italiana, veo prensa francesa. No llego a ver prensa china, hasta ahí no llego, pero que hago un seguimiento bastante cotidiano de lo que dicen los medios de comunicación. Y la cantidad de informaciones que hay sobre los avances impresionantes de la inteligencia artificial, hay un libro maravilloso que aconsejo su lectura de ese gran científico que es Michio Kaku, que tiene como título, el título ya lo dice prácticamente todo, se llama La supremacía cuántica. Y ahí Michio Kaku lo que nos advierte es que la inteligencia artificial, las tecnologías invasivas, todo eso es muy importante. Pero ojo, es que estamos ya a las puertas de una auténtica revolución absoluta que viene a través de la supremacía cuántica, de los ordenadores cuánticos, que va a abrir una dimensión distinta a la inteligencia artificial, a la realidad virtual. Bueno, pues cuando hoy, en enero del 2025, observamos los medios de comunicación, claro que esto no es ciencia ficción, ya está aquí, ya lo tenemos delante y está delante nuestro para todo el que quiera verlo de una forma absolutamente arrolladora. Va a quedarse así impresionado, ¿no? Y el tema del transhumanismo, ¿cómo lo ves? El transhumanismo, Edgardo, es la ideología, por utilizar un término antiguo, porque ya en el nuevo orden mundial ya no habrá ideología, habrá un pensamiento único, autoritario, impuesto, etcétera, etcétera. Pero en fin, utilizando un término que todavía entendemos, que es la ideología, diríamos que el transhumanismo es la ideología del nuevo orden mundial. Y su base es muy sencilla. El transhumanismo está en convencernos de que hacer nuestra la tecnología metiéndola en nosotros es la mejor forma de evolucionar como seres humanos y de evolucionar con la humanidad, lo cual es un gran engaño. Esos sensores que hablábamos anteriormente, sensores cerebrales, los chips subcutáneos, los implantes, el que para vivir más años vayamos metiendo en nosotros órganos híbridos, etcétera, etcétera, todo eso se nos vende con grandes palabras y con bellos objetivos, pero realmente, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo, eso es el transhumanismo, es transformarnos en infrahumanos. Ese es el gran objetivo. El nuevo orden mundial quiere seres humanos que se hayan mutado en transhumanos, en infrahumanos. Y la infrahumanidad significa personas que, en primer lugar, olvidan nuestra dimensión trascendente. Todo es la apariencia, nuestro cuerpo físico, nuestro mundo externo, todo lo que tiene que ver con nuestra apariencia. Ojo, pero el ser humano no solamente es apariencia, también es una esencia. Tú sabes que a mí me gusta hablar del coche y del conductor. Yo tengo un coche que es mi pequeño yo pasajero, efímero, físico, emocional y mental. Pero yo no tengo ninguna duda de que en ese coche está encarnado un conductor, con el nombre que le queramos dar. En terminología occidental cristiana sería nuestra dimensión álmico-espiritual, pero el nombre es lo de menos. Hay encarnado un conductor que es imperecedero, que no conoce la muerte, que cuando el coche deje de funcionar, el conductor sigue vivo. Y esa es la preciosidad del ser humano, que es una perfecta conjunción del ser que somos y del estar en el que estamos. El estar es el coche, pero ese coche en un momento determinado dejará de funcionar, pero el ser que somos seguirá siendo. El transhumanismo intenta que esto lo olvidemos por completo, que nos aferremos a nuestro pequeño yo y al aferrarnos a nuestro pequeño yo al materialismo, que olvidemos todo lo que tiene que ver con lo trascendente, con nuestro verdadero ser y que a partir de ahí, insisto, nos convirtamos en unos seres infrahumanos que además con la milonga, con el engaño de que las tecnologías nos aporten, no, las tecnologías no nos se van a aportar.
El transhumanismo lo que quiere es que nosotros nos insertemos en las tecnologías. Esto es importante, Edgardo, porque se nos habla mucho de que la inteligencia artificial, las tecnologías pueden atacar al ser humano, ¿no? A ver si la inteligencia artificial va a adquirir autonomía y va a arremeter contra el ser humano. Ese no es el verdadero peligro de la inteligencia artificial. Donde está la gran amenaza transhumana de la inteligencia artificial es que, como se nos vende, que nos dan servicios, que nos hace la vida más cómoda, más fácil, etcétera, nosotros voluntariamente, no es que la tecnología te coma, no, es que tú voluntariamente te metes en las tecnologías. Y al meterte en las tecnologías, finalmente, en lugar de ser un ser humano, te transformas en un terminal más de esas tecnologías. El transhumanismo lo que pretende es que esto sea una gran red tecnológica donde los seres humanos somos como terminales de esa gran red tecnológica. Fíjate que se me ocurre a bote pronto que tiene mucho que ver con la película Matrix, porque en la película Matrix los seres humanos, ¿qué son? ¿Cómo viven? ¿Dónde están? Recordamos la escena, ¿verdad?, de la película Matrix, esa maraña donde están los seres humanos enchufados, ¿no?, con un tubo que tienen aquí detrás en la nuca. ¿A qué están enchufados? A un gran entramado tecnológico. Pues bien, salvando la distancia, porque esto es una película y lo que estamos hablando es una realidad, salvando la distancia, esto es lo que se quiere, que el ser humano deje de ser humano y realmente sea algo enganchado como un terminal más del gran entramado tecnológico, un entramado tecnológico que está dirigido por esta gente, que está dirigido por una minoría de la población, que además, Edgardo, termino, pero no quiero dejar de subrayar esto, ya lo hemos hablado tú y yo en otros encuentros, esta gente, a través del transhumanismo y a través de todo lo que estamos comentando y del nuevo orden mundial, no quieren más poder, porque tienen todo el poder del mundo. No quieren más dinero, ya tienen todo el patrimonio mundial. Se dicen las estadísticas que ese 1% del 1% tiene más patrimonio, riqueza y recursos que el 99%, 99,99% restante. No, esto no va de poder, esto no va de dinero. Entonces, ¿de qué va? Esto va de algo que tiene que ver con lo espiritual, con lo trascendente, porque ellos sí tienen una visión trascendente y espiritual de la vida, que quieren que nosotros olvidemos, curiosamente, pero ellos sí la tienen. Lo que ocurre es que su visión espiritual no es la tuya o la mía, es involutiva. ¿Y qué significa una visión espiritual involutiva? Pues muy sencillo. Decíamos hace un ratito que estamos en una transición hacia una nueva humanidad que va a dar un salto cualitativo, una nueva humanidad en una tierra de mayor frecuencia vibracional, una tierra restaurada, y esa nueva humanidad va a vivir desde lo álmico. Ellos, ¿qué es lo que quieren y desean? Que a esa nueva humanidad accedan el menor número posible de almas, es decir, que accedan el menor número posible de seres humanos. Ellos quieren crear un orden que de alguna forma nos confunda, nos nuble la conciencia para que cuando llegue ese momento que llegará de configuración de la nueva humanidad, nuestro propio estado de conciencia, nuestra propia frecuencia vibracional. Cristo Jesús en el capítulo 25 de Mateo habla del nivel de aceite de la lámpara. No tengamos el nivel de aceite, el estado de conciencia necesario para vivir en esa nueva humanidad y nos quedemos como atrapados en un submundo que es el que ellos quieren para ellos, para seguir dominando, para seguir controlando y para, esto las tradiciones espirituales lo dicen muy bien, para ellos ser como Dios, porque eso es lo que pretende la espiritualidad involutiva, ellos ser como Dios, no estar al servicio de la vida, al sentido de la vida, de la creación, no, ellos quieren ser Dios, quieren sustituir a Dios y en esa sustitución de Dios crear una realidad infrahumana, dificultando que evolucionemos hacia la nueva humanidad o que sean pocos las almas, las personas que evolucionemos hacia la nueva humanidad y nos quedemos atrapadas en la confusión y en la niebla en ese nuevo orden mundial. De esto va, y esto es lo que en estos momentos se está dilucidando. Absolutamente limpio, puro. Vamos pasando de fase en fase, células que se van renovando, vamos creciendo. Cada humanidad con sus características, pero en un proceso evolutivo. Y no hay dolor, no hay sufrimiento. Y podemos decir, entonces, ¿aquí qué pasa? Porque aquí sí hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Mirad, nos decían los sabios hace mucho tiempo que en este discurrir evolutivo, que es perfecto, puede ser que haya humanidades en el universo, no lo sé, pero puede ser que haya humanidades que llevan este proceso evolutivo o lo hayan hecho ya de una forma limpia, de una forma natural, repito, sin dolor, sin sufrimiento. Y entonces a nosotros, ¿qué nos pasa? Los sabios nos decían, hay un momento álgido en este proceso. Fijaros, un ser humano que tiene la dimensión conductor en un cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico está en absoluto contacto con las energías. Lo sobrenatural y lo trascendente no se computa como idea, es que se vive. Cuando tú no tienes una barrera física, tú estás en contacto con las energías de la naturaleza, con las energías del mundo. Eres uno, eres tú, pero vives en sinergia, vives en conexión. La humanidad polar era espiritual sin que ni siquiera pensara en lo espiritual. Lo era de manera absolutamente natural porque el coche tenía unas características energéticas, no tenía otra cosa, lo demás no existía todavía y no había como barreras. La siguiente humanidad es la humanidad hiperbórea. En la humanidad hiperbórea aparece lo físico. Pero ojo, es solamente lo físico. No hay un mundo emocional todavía, no hay un mundo mental todavía. Si reflexionáis al respecto, lo que nos va separando, por así decirlo, lo que va haciendo una barrera en nuestra evolución o lo que puede hacer de barrera, ¿qué es? El momento en el que corremos el riesgo de alejarnos, y eso tiene que ver con la mente. Por eso se habla en el Génesis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es un momento álgido. La humanidad hiperbórea tenía un cuerpo físico, pero no tenía unos razonamientos, vivía de una forma natural en contacto con la naturaleza. La humanidad lemuriana tenía mundo emocional, pero vivía desde ese mundo emocional igualmente muy en sintonía con la naturaleza. Se nos dice en los textos antiguos que manejaban los idiomas de las aves, tenían una conexión astral, quizás sea la palabra más adecuada, en su relación con el mundo. ¿Dónde llega el punto álgido? Cuando aparece la mente. Porque la mente es un instrumento muy valioso, pero ojo, te separa. La mente hace que empieces a tener autoconsciencia de yo, absoluta. Evidentemente en las humanidades anteriores había seres humanos, pero no había esta percepción tan marcada del yo que aparece con la mente. Eso es un fruto de la evolución, el yo es un fruto de la evolución, pero ojo, también puede convertirse en un obstáculo. Cuando aparece la mente concreta, que es en la Atlántida, la mente concreta, su surgimiento debe ir unida a que rápidamente se ponga la semilla de lo que corresponde a la siguiente humanidad, que es la mente abstracta. Una mente concreta, que es puramente la de todos los días, la ordinaria, la rutinaria, que no tenga inmediatamente el acompañamiento de una mente abstracta que a través de la lógica, del razonamiento, de la disquisición, te ayude a comprender lo sobrenatural, lo divino, la sabiduría que se nos ha dado. Como esa mente concreta no vaya rápidamente acompañada de una mente abstracta, eso puede meter a la humanidad, si eso se produjera, en un socavón, en un enorme bache. Pero esto en su proceso natural no tiene por qué ocurrir, de hecho no ocurre. En la cuarta humanidad se consolida la mente concreta, pero en esa cuarta humanidad muy rápidamente se pone el semilla de la mente abstracta que le corresponde plasmar en la quinta. No hay como un gap temporal importante entre la aparición de la mente concreta que te rompe de la conexión natural con lo sobrenatural y con lo espiritual, sino que aparece muy rápidamente la mente abstracta que, repito una vez más, a través de la disquisición, a través del entendimiento, a través del discernimiento, te ayuda a comprender las grandes realidades. Pero aquí en este planeta, ¿qué sucedió? Que esta evolución natural se rompe. Es vuestra historia, es la mía. Aquí se rompe. Lo que es un proceso limpio, como he dicho varias veces, se ha roto. Y se rompe porque la humanidad atlante
la plasmación de la mente concreta se impulsa, se acelera abruptamente cuando todavía quedaba mucho para que se pudiera poner la semilla de la mente abstracta. Es decir, hay una interferencia externa que lo que debe ser una especie de vagones de tren que van como concadenados, se rompe esa cadena y entre la aparición de la mente concreta, la plasmación de la mente concreta y la aparición de la semilla de la mente abstracta, se hace un gran agujero. Esto es lo que vosotros y yo conocemos como el pecado original. El pecado original tiene que ver precisamente con esto. Y yo sé que es un término una expresión, pecado original, que a la mayoría de la gente hace que salga corriendo. Dios mío, este hombre no va a hablar del pecado original. Pues sí, vamos a hablar del pecado original, porque es muy importante para entender lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué es eso del pecado original? Mirad, en el cosmos hay muchas formas de vida. Pero no solamente hay muchas formas de vida físicas, hay dimensiones espirituales. Los ángeles existen. Los arcángeles existen. Si seguimos utilizando la terminología cristiana, los principados, las virtudes, las potestades, los tronos, los querubines, los serafines, existen. Estos son nombres que nos hemos puesto nosotros. Pero hay otras dimensiones en el universo, de mayor frecuencia vibracional, que son habitadas por seres cuya constitución tiene que ver con esa frecuencia vibracional. En el mundo de los ángeles son coche y conductor, igual que vosotros y que yo. Ahora bien, el coche de los ángeles es muy sutil. Y desde luego está bajo el mando del conductor. La frecuencia vibracional ayuda a ello. Conforme vamos subiendo, esto es más así. Pero en todas las formas de vida, en todas esas dimensiones espirituales, hay formas de vida y hay seres. En esas dimensiones, la dinámica, la lógica, es vivir en sintonía con el sentido de la vida. Nos dicen los antiguos, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Al ser origen de todo lo originado se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, también en ti, también en mí, nuestra divinal esencia. Pero como aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado tiene un mismo impulso, tiene un mismo principio primordial que lo impulsa. Es lo que los orientales llaman el Tao, el principio primordial que todo lo impulsa. La vida en el universo, en el cosmos, tiene un sentido. Y ese sentido está lleno de amor. Las enseñanzas de Cristo al respecto son fundamentales. De aquello que no tiene origen, que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios, hablan muchas tradiciones espirituales. Han hablado muchas tradiciones espirituales, muchas. Ahora bien, solamente en la tradición, en las enseñanzas de Cristo, se nos da la clave maravillosa para entenderlo. Cuando en el Evangelio de Juan se nos dice, Dios es amor. Dios no es castigo. Dios no es castigar a uno, premiar a otro. Dios no es un señor de barba blanca que esté más allá de Júpiter o del Sol. Dios es amor. Y fijaros porque nos dice a continuación, y el que no conoce el amor, no conoce a Dios. Dios es amor. Y ese amor impregna el universo. Ese sentido de la vida, ese principio primordial que todo lo impulsa, es amor, amor puro, que todo lo impele, que todo lo empuja. La vida entera está llena de amor. Pero ojo, por eso mismo, las formas de vida que hay en el cosmos, vosotros, pero también los seres espirituales, tienen libre albedrío. Porque hay amor.
Si no hubiera amor, esto sería dirección obligatoria. Oye, el sentido de la vida es este y tú tienes que vivir alineado con el sentido de la vida. Pero como hay amor, esto, que es precioso, tiene un cierto inconveniente. Y es que si tú quieres vivir a contramano del sentido de la vida, el Tao te lo permite. El símbolo del Tao es el yin y el yang. El círculo es uno. No hay dos círculos, es uno. Hay una parte blanca dentro del círculo y una parte negra dentro del círculo, ¿verdad? Pero todo forma parte del círculo. Y para romper dualidades, en la parte blanca hay un circulito negro y en la parte negra hay un circulito blanco. No caigas en dualidad. La realidad es una. El sentido de la vida es uno. Ahora, como ese sentido está impregnado de amor, tú y los ángeles y los arcángeles y los querubines, tú puedes vivirlo. Tú puedes vivir alineado con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Sobre el que hacer, sobre el que inocularse, etcétera, etcétera. Pero también ha habido una parte, pero pequeña, pero ha habido una parte que se ha resistido. Bueno, pues si esa resistencia se mantiene, qué mejor que una nueva pandemia para que esa resistencia salten por el aire. Lo que quiero decir, y termino, Sandra, es que el uso del shock global, y en particular de una pandemia, va a depender del ritmo de subida del edificio. Si el ritmo de subida del edificio va acorde con la planificación prevista, no será necesario este tipo de ajustes traumáticos, pero si se ve que por cualquier motivo hay resistencia o hay dificultad para que este edificio suba para arriba, no hay ningún tipo de duda que pandemias y otros shocks globales serán utilizados como una manera de meter miedo, de meter inseguridad, de meter incertidumbre, que es la mejor forma de que todos digamos sí, de que todos agachemos la cabeza y de que la construcción del edificio se culmine en los plazos previstos. Y que el análisis conceptual, porque en realidad fue un análisis conceptual que nos acaba de describir Emilio Carrillo, pues es muy acertado a partir del proceso paso a paso, o sea, no es paranoia, no es nada de eso, en realidad es que fue un análisis muy acertado de cómo se evalúan muchas veces los procesos, cómo van viendo si avanza, si no avanza, qué se necesita reajustar para darle celeridad. Y pues, como tú lo mencionabas, la semana pasada se dio esta reunión de la Cumbre Mundial de la Salud y pues esto es lo que nos trae esta pregunta al día de hoy. Pero además mencionabas, 2030 definitivamente es un año crucial donde ellos también van a evaluar, que además tiene una historia muy particular la Agenda 2030, porque fíjate que existía primero los objetivos de milenio que se tenían que lograr al año 2005. No se lograron, se extendió nuevamente a 2010, no recuerdo el nombre, cómo lo llamaban, pero dijeron, no fuimos capaces, por decirlo así, como humanidad no lo logramos, entonces nos vamos a ir al 2015. Y en el 2015 se dan cuenta que efectivamente no podían seguir expandiendo una agenda 5 años o cada 5 años porque volvía a quedar lo mismo, los objetivos de milenio cada 5 años. Y ahí fue cuando nace la 2030, que entre otras cosas, Emilio, a nivel de Europa, donde se pretendía para 2030 tener todas las energías limpias instaladas, ya ha habido varios, lo voy a decir así, se ha tenido que recular, como se dice en diplomacia, se han tenido que tirar para atrás porque no hay suficiente capacidad de soporte o demanda por parte de energías limpias para todo un continente, especialmente con estos casos de guerra y demás. Pero vuelvo, 2030, un año crucial donde se va a evaluar cómo van todas esas metas dentro de la agenda, y decías 2024, año crucial de los cimientos. China reveló un informe donde decía que para 2025 querían tener ya toda la IA dispuesta precisamente dentro de esa meta del control, por lo menos ellos dicen dentro de nuestro país, pero sabemos que esto es una puja de potencias. ¿Cómo ves esa puja de potencias frente a la inteligencia artificial? Cuando se hace el análisis que tú magníficamente has resumido, hay que tener en cuenta que se mezclan en distintos componentes. Sí. Por un lado, yo he estado plenamente en el mundo empresarial, he estado en el sistema financiero, he presidido una gran empresa, conozco, en mi formación de economía la he completado con formación en alta dirección de empresas, conozco muy bien cómo son las estrategias que se utilizan en el campo empresarial
que son las que se están usando como herramientas también en todo lo que estamos hablando. Entonces, en la estrategia empresarial hay un elemento muy importante que son los apretones, los acelerones. Es decir, el poner por delante algo que tú sabes que es imposible alcanzar, pero que al ponerlo ahí como objetivo provocas un acelerón donde avanzas mucho más de lo que de otra forma hubiera sido posible. Es decir, sabes tú que no vas a llegar al 100, pero si te pones como objetivo 100 para tal año, no vas a llegar al 100, pero vas a llegar a un 70 o a un 80, que si no hubieras puesto el 100 como objetivo, te hubieras quedado en un 30 o te hubieras quedado en un 40. Esto es lo que estamos viviendo. La OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, hizo un programa de máximos, un programa que decía que todas las competencias de salud tenían que estar en su mano, que había que hacer un tratado de pandemia donde ya a partir de ahora incluso el cambio climático se incorporara dentro del tema de la salud, y hace un programa de máximos. Ese programa de máximo, con la clausura ya celebrada de la Asamblea el pasado sábado 1 de junio, ¿se ha logrado? No se ha llegado al 100. Oye, no se ha llegado al 100, pero se ha llegado a un 70 o un 80, cosa que hace un año o 2 años era absolutamente impensable. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha conseguido a partir de muchas, además de modificaciones muy significativas en el Reglamento Sanitario Internacional y de medidas muy concretas en el ámbito de la vacunación, de los trasplantes, etcétera, etcétera. Además de todo eso, pues se ha conseguido que ya todo lo que es la emergencia climática sea considerada política de salud. Es decir, eso ya se ha aprobado por unanimidad de los 194 países la pasada semana. Eso significa que ante un fenómeno climático se le pueden aplicar los protocolos de una pandemia, crisis sanitaria. Esto era impensable hace no mucho tiempo, con lo que este es un elemento a tener en cuenta, Sandra. El que se proponen programas de máximos, pero el que no se llegue al máximo no es un fracaso, todo lo contrario, es un éxito, porque ha habido que poner el listón muy alto para llegar a un nivel 8 que de otra forma ni por casualidad se hubiera alcanzado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También es muy importante tener en cuenta como otro de los elementos que están por debajo de la punta del iceberg. Nosotros vemos la punta del iceberg, pero por debajo están todos los movimientos que se están produciendo en la geoestrategia política internacional. Hay que tener en cuenta que dentro de la denominada élite hay divisiones. Sí. Hay divisiones, por una parte, porque hay una élite concreta que está ligada a las grandes corporaciones empresariales y financieras. Hay otra élite que está más ligada al entramado político institucional. Y aunque desde luego el peso lo lleva la corporación, es decir, lo lleva el poder económico de las grandes corporaciones económicas y financieras y empresariales, pero claro, el poder político, el poder de los estados, el poder de los gobiernos, todavía tiene mucho peso. Y ahí hay un conflicto de intereses que se ha puesto de manifiesto quizás en estos momentos. Es decir, en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que ha sido muy evidente como el entramado político institucional de China le ha puesto como barrerillas, no se ha llegado al nivel 100, porque China le ha puesto como barreras al poder de las grandes corporaciones farmacéuticas. Es decir, el poder político del Partido Comunista Chino le ha dicho, bueno, a mí me tenéis que dejar mi margen de maniobra y no voy a consentir ahora que las grandes corporaciones cojáis todos el poder del mundo. Entonces, este tipo de conflicto entre el poder de las corporaciones financieras y empresariales y el poder que todavía está en manos de gobiernos y de Estado es un tema a tener muy en cuenta. Y es un tema a tener muy en cuenta después de que dentro del poder, tanto de las corporaciones como del poder del entramado político institucional, también tienen sus divisiones. Es decir, por ejemplo, en lo que la punta del iceberg nos muestra más, Sandra, hay una división dentro del mundo político entre los que podríamos llamar los fríos y los calientes. En lenguaje de Rudolf Steiner, que es de 1919 cuando lo escribió, él le dice los luciferinos y los arimánicos. En el lenguaje de hace 2000 años que utiliza el cristianismo, se nos llama de la división de Satanás. ¿Qué es esto de luciféricos, arimánicos, la división de Satanás? Pues muy sencillo, que llega un momento determinado donde hay tantas almas encarnadas, somos 8.000 millones de personas en estos momentos en el planeta, 8.000 millones de almas encarnadas a la vez, que el dominio sobre tantas personas, la forma de dirigir a tanta gente,
tiene que producirse un cambio. El cambio de lo caliente a lo frío. Hemos vivido durante siglos, posiblemente de milenios, en un mundo de confusión a través de la violencia, a través de lo emocional, a través de lo pasional. Lo caliente ha sido la manera de alguna forma, atraparnos emocional y mentalmente, que olvidemos lo que realmente somos y el sentido de trascendencia verdadero. Pero ha llegado un momento que somos tantos que lo que estamos viviendo es un paso de lo caliente a lo frío, de lo luciferino a lo arimánico. Esa es la división de lo satánico, de lo que nos habla el cristianismo. Y lo frío, lo arimánico, ¿qué significa? Pues significa un dominio donde a las personas se nos abduce por la pantalla, se nos mete en el mundo virtual y en el mundo artificial, se nos quiere frío, se nos quiere alejados entre nosotros, con recelos mutuos, alejados de la naturaleza, cada uno metido en su mundo. Y si el mundo de tu realidad cotidiana no te gusta, no te preocupes, porque la realidad virtual y artificial te proporciona un mundo ideal donde tú con tu avatar puedes plasmar lo que la vida real no te está dando, y de esta forma cada uno nos vamos metiendo en nuestro cubículo, cada uno nos vamos metiendo en nuestro mundo. Las relaciones personales van de capa caída, incluso desde el punto de vista de las relaciones sexuales. Ahora que teóricamente vivimos, sí, teóricamente no, realmente no, vivimos ya sin los tabús sexuales que se vivió la humanidad durante tanto tiempo. Sin embargo, hay un menor número de relaciones sexuales que es histórico. Todos los estudios lo están poniendo de manifiesto, porque nos vamos como aislando, ¿no? Ajá. Ese gran filósofo que es Byung-Chul Han nos habla del final del amor, es decir, como nos estamos reduciendo cada uno, somos como narcisistas egoicos que nos vamos encerrando eso en nuestro propio mundo. Eso es lo frío, y eso es lo arimánico, Sandra. Y hay una parte de la élite que está ya cogiendo el testigo de lo frío. Pero claro, hay otra parte de la élite a nivel internacional que todavía mantiene o quiere mantener, porque es la forma de mantener sus privilegios, todo se ha dicho, quiere mantenerlo caliente. Y eso también lo estamos viendo. Y termino. A nivel global, sin ningún tipo de duda, China, es decir, lo que es China, lo que es el gobierno chino representa maravillosamente lo frío, maravillosamente, y sin embargo, puestos a buscar qué es lo que representa lo caliente, lo encontramos sin ningún tipo de duda en Donald Trump, ¿no? Creo que son dos buenos referentes para entender qué es lo frío y entender qué es lo caliente, pero sabiendo que hay un movimiento de fondo donde lo caliente cada vez va teniendo menos peso y lo frío, tecnología, mundo virtual, mundo artificial, eso, reclusión de cada uno en su propio mundo, alejamiento y recelo de los demás, eso es lo que prima, y es ahí a donde nos quieren llevar en ese nuevo orden mundial que tiene la construcción del edificio el 2030 como fecha de referencia. Un batiscafo donde en el centro, como muy bien dice San Juan de la Cruz en su poema llamado Amor Viva, el alma, y en su centro el espíritu. El espíritu, la esencia divinal, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, la presencia de lo divino, de Dios en todos nosotros, el espíritu. Y para que el espíritu pueda llegar a cada uno de nosotros, se necesita un vehículo que es el alma. Y nuestra dimensión álmico y espiritual se le llama trina porque se habla del alma individualizada, la conexión que tiene con un alma universal y el espíritu. Eso da respuesta a nuestro yo superior, que se le llama, por eso, el trinario superior. Ahora bien, junto con el trinario superior está nuestro pequeño yo, nuestra parte perecedera, nuestra parte efímera. Y ahí se nos enseña que hay 4 componentes. Fijaros, los 3 que acabo de citar de lo imperecedero y los 4 de los perecederos. Estos componentes son nuestro cuerpo vital o energético, sobre el que actúa la acupuntura, pongamos por caso, el que tiene que ver con los chakras, pongamos por caso, el que sirve cuando se hace reiki, pongamos por caso, el cuerpo vital o energético, el cuerpo físico, que se nos dice que está como construido sobre lo energético, son como las fichas de un puzzle sobre el tapete de lo etérico o energético, el cuerpo físico, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Y el cuadro se termina de una forma muy sencilla. Se nos pone en sobreaviso que este mundo mental es muy potente y tiene 2 niveles. El nivel inferior, mente concreta,
que se ocupa de lo ordinario y de lo cotidiano, y el nivel superior, mente abstracta, que se ocupa de lo trascendente. Fijaros, lo etérico o energético, lo físico, lo emocional, lo mental, dentro de lo mental el nivel inferior, mente concreta, y el nivel superior, mente abstracta, y después nuestra dimensión álmico-espiritual. Y diréis, ¿por qué comparte Emilio ahora todo esto? ¿A qué viene esto con lo que hemos hablado de los cimientos del nuevo orden mundial para cuando se ponga la bandera, como pretenden en el edificio en el año 2030? Pues sí, veréis que tiene su sentido, no es que me haya vuelto loco ni que me haya despistado, creo que tiene su sentido. Cuando se me ha ocurrido, estoy convencido que tiene su sentido, y si no, los ángeles que nos guardan seguro que le van a dar un sentido, no tengo ningún tipo de duda. Cuando tenemos esa información, se nos dice también que las humanidades evolucionan de la siguiente forma. Las almas encarnan, la dimensión álmica espiritual encarna. El conductor encarna en el coche. Pero se nos dice que el proceso evolutivo de la humanidad va por fases. Es decir, se nos dice que al principio el coche tiene lo etérico o energético, lo físico, lo emocional, la mente concreta y la mente abstracta, los dos niveles del plano mental, lo tiene, pero está latente, no está patente. Está como si fuera en embrión, pero no está patente. Y la evolución humana a través de humanidades, ojo, la evolución humana a través de humanidades consiste en ir haciendo patente lo que está latente, siguiendo el patrón septenario. Se nos dice de esa manera que primero, cuando un alma encarna en el plano humano, la dimensión álmica espiritual, la primera humanidad tiene el coche, es solamente etérico, energético. No hay todavía cuerpo físico, está ahí, pero está latente. No hay mundo emocional, está ahí, pero está latente. No hay mundo mental, ni mente concreta, ni mente abstracta, pero está latente. Esa primera humanidad tiene que cubrir su ciclo, y cuando cubra su ciclo habrá asentado el componente etérico, energético del ser humano de esa humanidad, en nuestro caso de la nuestra, y pondrá la semilla de lo que le corresponde plasmar a la siguiente humanidad. En el caso humano, a la primera humanidad se le llama polar, una humanidad que nos dicen los textos, que vienen muy de atrás, que no hablan de estas cosas, que existió hace unos 55 millones de años y que duró, por cierto, muchos años. Esa humanidad polar concluyó su ciclo y dio paso a una nueva humanidad que recibe en estos textos el nombre de Hiperbórea. La humanidad hiperbórea recoge el componente etérico energético que ha hecho suyo la humanidad polar y la semilla que ha dejado la humanidad polar, solamente como semilla. ¿Qué semilla pone la humanidad polar? La conversión, la transformación en patente del cuerpo físico. Y eso es lo que hace la humanidad hiperbórea. Plasma por primera vez un cuerpo físico. Tiene un cuerpo etérico y sobre el cuerpo físico cristaliza, plasma un cuerpo físico. Y pone la semilla, esto es muy bello la verdad, pone la semilla, porque demuestra que todo tiene un orden, que todo tiene un sentido, pone la semilla de lo que corresponderá hacer patente a la siguiente humanidad. ¿Cuál es la siguiente humanidad? Lemuria. Lemuria recoge lo energético, recoge lo físico y la semilla de lo emocional y plasma el mundo emocional. A partir de ahí, una siguiente humanidad es la que corresponde que Lemuria le deje como semilla la plasmación del nivel inferior de la mente, que es la mente concreta. Y este es el destino de la Atlántida. El destino de la Atlántida era recoger lo que ya estaba hecho, que se había hecho patente, lo energético o etérico, lo físico, lo emocional, coger la semilla de la mente concreta y plasmar la mente concreta. Y a partir de ahí poner la semilla para la quinta humanidad de la mente abstracta. Tener en cuenta que tanto en esta humanidad como en cualquier humanidad que pueda haber,
Este paso de que aparezca la mente es muy importante. Podríamos decir que las humanidades polar, hiperbórea y lemuriana tenían una percepción innata de lo divino y de lo sobrenatural. Era como innato. Lo sentían, lo percibían. Cuando aparece la mente es un instrumento potentísimo, pero también es cierto que hace como de barrera. Nos rompe la capacidad innata de percepción de lo divino y de lo natural, pone una barrera, pero ojo, cuando la mente se desarrolle, nos va a dar capacidades y facultades para recuperar con creces esa capacidad de percepción de lo divino y de lo natural. De hecho, la Atlántida tiene que poner la mente concreta, plasmarla y poner la semilla inmediatamente poner la semilla de la mente abstracta. Esa mente abstracta con la que tenemos capacidad de vislumbrar lo trascendente. Esa mente abstracta que se ha ido configurando a lo largo de la actual humanidad, que somos la quinta. La quinta humanidad ha tenido como misión histórica recoger lo etérico, lo físico, lo emocional, la mente concreta, plasmar la mente abstracta y, ojo, poner la semilla de lo que corresponderá a la siguiente humanidad, que será la sexta. ¿Qué le corresponderá a la sexta humanidad? El alma. Plasmar, vivir desde lo álmico. Fijaros el cambio, y después la séptima, porque habrá una séptima, vivirá desde el espíritu. Pero fijaros la importancia. Si antes decía que el hecho de que aparezca la mente tiene una significación, esa significación es muy pequeña en comparación con lo que representa el que vivamos sobre los componentes del coche a que vivamos desde los componentes del conductor. Porque la sexta humanidad, la que viene, la que sigue a esta, se vivirá ya desde el conductor. Todavía, por así decir, no desde su parte más pura, que es el espíritu, pero ya se vivirá desde las potencias y los atributos y las cualidades del alma. Ya se vivirá desde el conductor. Fijaros qué cambio tan impresionante. Porque la humanidad polar, la hiperbórea, la lemuria, atlántida, esta misma humanidad, hemos ido haciendo patente lo latente, pero todos son componentes del coche, todos son componentes del pequeño yo, y todo prepara el terreno para un paso más en donde aparece una humanidad que ya no plasma, porque ya está plasmado, se ha hecho patente todo el coche, sino que ya aparece realmente el mando consciente, un ciclo humano en el que claramente el mando consciente está en el conductor. Es un cambio espectacular. Eso es lo que se nos dice que está llegando, eso es lo que se nos dice que va a venir. A partir de ahí, amigos y amigas, este proceso que acabo de comentar es un proceso limpio. El cosmos tiene un orden, y ese orden no está llamado a generar dolor ni a generar sufrimiento. Esto es un proceso limpio, natural, donde las almas encarnadas, generación tras generación, humanidad tras humanidad, van evolucionando como almas en autoconsciencia, va evolucionando el componente coche que le sirve de base, hasta que finalmente el coche está claramente al servicio del conductor, que es lo que las tradiciones espirituales nos dicen que supone traer el cielo a la tierra, porque estaremos viviendo en la tierra con un coche, pero estaremos viviendo bajo las pautas de nuestro auténtico ser imperecedero, traer el cielo a la tierra. Y esto es un proceso limpio, que no da lugar a ningún tipo de roce ni de arista, y que no da lugar a ningún tipo de sufrimiento. Claro, cuando miramos a nuestro entorno, decimos, oye, pues esto de que esto no da lugar a ningún tipo de sufrimiento, parece que esto no casa con lo que estamos viendo, ¿verdad? Y con lo que acabamos de compartir hace un ratito, ¿verdad? Bien, es que en el proceso evolutivo de esta humanidad ha habido un problemilla. ¿El problemilla cuál es? Que ha habido una interferencia involutiva. Una interferencia involutiva que ha puesto piedras en el camino. Y esas piedras en el camino son los que provocan precisamente los tropezones que provoca y genera el dolor y el sufrimiento que estamos viviendo. Y además, conforme vamos acercándonos al nuevo ciclo humano, donde ya damos el paso
a vivir desde nuestro conductor, las interferencias se intensifican. Porque realmente las interferencias involutivas, a las que haré mención ahora, tienen como objetivo fundamental que cuando la nueva humanidad se configure, el menor número de almas posibles, es decir, personas, almas encarnadas en seres humanos, el menor número de almas posibles formen parte de la nueva humanidad. Os decía...